Bueno, muy buenas tardes, buenos días a los que estáis por el otro lado del charco. Vamos a iniciar este seminario que no estoy seguro si concluye o no, pero ya está cerca de concluir la serie de seminarios de este año pandémico 2021. Y a razón de esto, pues como hemos tenido también eh, anteriormente, durante casi todo el año, pues en esta versión online, de paso nos permite aprovechar y hacer algunas invitaciones que de otro modo hubiesen sido también más difíciles. Una de ellas es la de Ana Richter, que nos acompaña hoy y que estamos muy felices de tenerte virtualmente con nosotros, esperando poderte tener en presencial próximamente, espero que más pronto que tarde. Ana Richter es abogada por la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, en Alemania, magíster en Global Rule of Law and Constitutional Democracy por la Universidad de Génova, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, doble doctorado de las universidades Ludwig Maximilian de Múnich y la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Y actualmente es becaria postdoctoral CONICET, también en Argentina. El seminario que hoy nos va a impartir tiene por título La figura del arrepentido, las garantías constitucionales y el riesgo de error. Y es algo que, bueno, desde luego nos interesa mucho, diría incluso institucionalmente como grupo de investigación. Esta semana hemos tenido la noticia de que el Ministerio de Ciencia español nos ha concedido el proyecto de investigación sobre errores en el derecho y en el proceso judicial que solicitamos. Así que puede ser un aperitivo de ese proyecto de investigación que empieza en septiembre y en el que espero que también tengamos oportunidad de colaborar con el trabajo que está desarrollando Ana Richter en esta misma materia. Así que sin mayor formalidad ni mayor delación ya, tu tiempo, Ana, por unos 40-45 minutos para hacer la exposición inicial y después, como siempre, el debate. Gracias de nuevo por acompañarnos. Es un placer que participes de nuestro programa de seminarios. Muchas gracias, Jordi, por la invitación y muchas gracias a todas y todos por conectaros. Es una gran alegría veros porque a muchos ya os conozco. Y es una gran alegría veros, aunque solo sea de manera virtual. Antes de empezar con el tema específico, lo quiero digamos, ubicar un poco en lo que hago así en general. Lo que a mí me interesan son los fundamentos de las figuras jurídicas y sobre todo los fundamentos de las jurídicas de las figuras procesal penales. En mi tesis doctoral me ocupé de la figura digamos, del derecho de defensa y de la figura del abogado defensor, y de preguntas como si debe ser obligatorio o facultativo recurrir a un abogado defensor y cómo se puede relacionar eso o cómo puede justificarse eso en base a diferentes teorías políticas, sobre todo teorías liberales y republicanas. Ahora en mi investigación postdoctoral me ocupo de la figura del arrepentido. Y hoy quiero presentar una pequeña parte de esa investigación, ya que es una investigación en curso. Tengo más dudas y preguntas que respuestas, pero justamente por eso me alegra poder exponer hoy ante vosotros, porque seguro que me podéis ayudar a encontrar las respuestas que no encuentro sola. La primera pregunta a la que sí tengo una respuesta es la pregunta por qué entendemos por arrepentido, y para eso voy a intentar compartir un PowerPoint.
Espero que funcione. A ver, ahí lo veis. Perfectamente. ¿Sí? Bien. Bueno, este es el último arrepentido que he visto yo. Yo no sé si entre vosotros hay fans de Marvel o de los Avengers. Yo soy gran fan de todo tipo de superhéroes, no sé bien por qué, pero me divierten mucho. Y para quienes no saben de qué estoy hablando, este personaje aquí, bueno, intento resumirlo sin spoilear demasiado. Hay una nueva serie que salió ahora en junio sobre justamente este señor aquí que se llama Loki. Es un dios nórdico, supervillano, no superhéroe, hermano del mítico Thor. Y la serie empieza porque él es detenido por haber cometido un delito contra el curso preestablecido del tiempo, sea lo que sea esto, y se lo da a elegir entre la eliminación o el trabajo forzado como ayudante de investigación en esa agencia que protege el tiempo. Lo que hace Loki es justamente elegir lo segundo. ¿Y por qué digo que esto es un arrepentido? Porque la definición de arrepentido es más o menos esa. Se ofrece a una persona imputada por algún delito una disminución de la pena, en este caso no se lo eliminan, sino simplemente tiene que trabajar en la agencia eso, a cambio de información valiosa sobre delitos ajenos. Bien, esto es lo que hace el arrepentido, ¿sí? Colabora con la justicia y a cambio recibe una pena menor. La diferencia entre otros tipos de informantes es que el arrepentido es o va a ser imputado en el proceso penal. No es testigo o policía o algo por el estilo. La diferencia con la confesión es que la declaración va más allá de la propia colaboración y se extiende a delitos ajenos o a colaboraciones ajenas en delitos cometidos conjuntamente. Otros términos para el arrepentido son en Inglaterra Queen's Evidence o King's Evidence cuando tienen un rey. En Alemania se dice testigo de la corona, que es la traducción del inglés. Y en España se usa sobre todo el término delación premiada. ¿Lo que hace ruido es mi bufanda o es otra cosa? ¿No? Bien, bueno, perfecto. Bien, yo voy a usar sobre todo arrepentido y delación premiada. Los uso indistintamente porque se refieren a lo mismo. Bien, ahora que sabemos qué es el arrepentido, la pregunta es cómo está regulado eso jurídicamente. Yo no quiero hacer aquí un análisis de la normativa específica, pero sí quiero contaros de manera, creo, breve cómo está regulado en Argentina, Alemania y en España. La regulación ha aumentado en todo el país en los últimos 10, 15 años. En Argentina, especialmente entre el 2016 y el 2015, es decir, es algo bastante nuevo. Antes había inclusiones de la figura del arrepentido para delitos muy específicos y ahora está todo reunido en este artículo 41 ter del Código Penal. Os puse aquí el texto y no voy a leer el texto, sino solo resaltar los puntos más relevantes. Lo que prevé el 41 ter es una posible reducción de la escala penal a la escala penal de la tentativa, ¿sí? No la escala penal de la comisión, sino la de la tentativa, para un imputado que brinda información precisa, comprobable y verosímil sobre delitos específicos, no cualquier delito, sino solo específicos, y esos delitos están enumerados en el 41 ter. Yo os puse aquí entre corchetes el resumen, como, no sé, estupefacientes, delitos contra la integridad sexual, terrorismo, cosas así. La información debe contribuir a evitar o impedir el comienzo o la permanencia o la consumación de un delito
o debe contribuir a revelar el paradero o la identidad de autores o partícipes, etc. ¿Sí? Averiguar el destino de víctimas, cosas por el estilo. Algunos, en Argentina, creo que a diferencia de España y a diferencia de Alemania, las provincias, digamos, dentro en ese sistema federal, las provincias tienen códigos procesales penales individuales, ¿sí? No hay un código procesal penal para toda la Argentina. Y algunos de esos códigos procesal penales prevén una regulación específica, un procedimiento específico para la figura del del arrepentido, y yo puse ahí la regulación de la provincia de Córdoba porque es donde vivo. Según este de Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba, se necesita un acuerdo escrito entre la fiscalía y el imputado, y en ese acuerdo escrito tiene que indicarse, entre muchas otras cosas, el tipo de información que va a proporcionar el imputado y el compromiso de reducción de la escala penal. Además, se establece que el juez de control ha de homologar el acuerdo y ha de controlar dentro de un año la veracidad, pertinencia y relevancia de la información dada. Y por último, establece que el tribunal de sentencia no puede dictar una sentencia condenatoria ni contra el arrepentido ni contra terceros, solamente en base a la declaración del arrepentido. Es decir, no puede ser la única prueba para condenar a alguien. En Alemania, por suerte, hay menos legislación, por suerte para nosotros, digo. Hay menos legislación, está el parágrafo 46b del Código Penal alemán, que se llama StGB. Hubo también varias idas y vueltas, se incluyó la figura del arrepentido, después la borraron del código, después la incluyeron de nuevo, y así idas y vueltas. Pero desde el 2013 existe el 46b en la forma en la que veis aquí. La regulación es parecida. El tribunal puede disminuir y en casos excepcionales incluso prescindir de la pena cuando el autor de un delito voluntariamente aporta información para esclarecer o impedir un delito grave, y los delitos graves a los que se refiere ese beneficio están también enumerados en el parágrafo 100A, inciso 2 del Código Procesal Penal alemán. El delito informado debe tener una relación con el delito cometido por el arrepentido, y si el imputado arrepentido participó del delito informado, entonces debe aportar información que vaya más allá de su propia colaboración. Es decir, no debe limitarse a una confesión. Por último, la información debe darse antes de la elevación a juicio, pero más allá de eso no se ha establecido un procedimiento específico para la celebración del acuerdo. Es decir, no hace falta que sea escrito o algo, ni nada de todos esos requisitos que establecen en Argentina. En España la regulación es más escueta aún. Yo no soy para nada experta de derecho penal español, ni para el arrepentido ni para nada, pero según lo que entiendo existen regulaciones específicas de delación premiada para ciertos delitos, como por ejemplo para los delitos de terrorismo. Y además el Tribunal Supremo Español ha expandido la atenuante del artículo 21, inciso 7, a cualquier imputado arrepentido que colabore con la justicia mediante la facilitación de información a las autoridades. Y lo hacen, esa expansión de la atenuante del inciso 7, interpretándola en la dirección de la atenuante 4, por eso os puse las dos ahí, ¿no? La primera se refiere a la 4, se refiere a la
a la confesión, y la 7 se entiende cuando la confesión no es solo sobre delitos propios, sino también ajenos. Bueno, ahí voy a dejar un momento de compartir. Ya vimos que hay formas muy diversas de regular de manera más o menos específica la figura del arrepentido. Lo interesante es, ya que yo no quiero meterme aquí en el análisis así de la normativa, lo interesante es que las discusiones que se dan sobre la figura son parecidas en todos los ordenamientos. Y esas discusiones se pueden dividir en dos grupos. Tenemos las preguntas de aplicación y las preguntas de justificación. En las preguntas de aplicación, bueno, se discute eso, cómo se aplica la figura, cuándo se aplica, quién puede beneficiarse, ¿no? Una pregunta que se plantea ahí es, por ejemplo, si la persona que quiera beneficiarse de la figura del arrepentido tiene que estar formalmente imputada antes, ¿no? O si puede presentarse voluntariamente en la comisaría y decir, hola, aquí estoy, tengo un montón de información y quiero que se me aplique el beneficio de la delación premiada. Esas preguntas, bueno, dependen de cómo se responden, dependen de los ordenamientos jurídicos específicos y no me voy a meter en estas hoy. El segundo grupo de preguntas son las preguntas de justificación y esas sí me interesan hoy. Como dice el nombre, versan sobre si está justificado o no incluir la figura del arrepentido en un ordenamiento jurídico. Y lo que me interesa respecto de esa pregunta es, primero, distinguir las diferentes posiciones, o las que yo creo que se pueden distinguir, y después buscar formas para evaluar la fuerza de convicción de esas diferentes posiciones. Para eso propongo la distinción en 4 posiciones y las llamo garantista, procesalista, compatibilista y pragmatista. La posición garantista no es como muy sorprendente, rechaza la figura del arrepentido porque dice que es incompatible con las garantías procesales básicas, como el derecho de defensa, el nemo tenetur, el principio de igualdad, etc. Una argumentación recurrente dentro de esa posición es la de decir, bueno, ante la opción de un imputado de entrar en prisión preventiva o declarar, en realidad el imputado no puede tomar una decisión libre, sino se lo coacciona a declarar, ¿no? Y por eso ahí no estaría, no se respetaría el nemo tenetur. La posición procesalista también se basa en principios básicos, en este caso en el debido proceso, y ellos afirman que ya que el Estado tiene el monopolio del poder, también tiene el deber de realizar un proceso penal según las reglas del debido proceso, es decir, un proceso penal rápido y eficaz, y debe adoptar todas las medidas y herramientas necesarias para lograr eso, y la figura del arrepentido es una herramienta útil para realizar un proceso rápido y eficaz, y por ende hay que incluirla. El punto de vista compatibilista es en cierta medida la contracara al punto de vista garantista porque parten de las mismas garantías. El punto de vista compatibilista también dice hay que respetar las garantías procesales, pero ellos consideran que esas garantías procesales solo son la excepción a una garantía básica más general, que sería el deber de decir la verdad. Y ese deber de decir la verdad incluye la prohibición de la mentira y la obligación de admitir los errores o delitos cometidos.
Y si seguimos esa línea de argumentación, entonces la inclusión de la figura del arrepentido no es ningún problema, porque sí limita ciertas garantías procesales, pero esa limitación solo es una manera de reforzar el principio básico subyacente, que es la obligación de colaborar con el proceso penal. Si valoramos la fuerza de convicción de esas primeras tres posiciones, creo que hay dos cuestiones dignas de ser resaltadas. Primero, parece que en base a los principios fundamentales podemos argumentar en cualquier dirección, ¿sí? A favor o en contra de la figura del arrepentido. Y eso parece ser así porque la compatibilidad del arrepentido con esos principios depende de la interpretación y del alcance que le damos a los principios. Y detrás de ello está la relación entre Estado y ciudadano que asumimos. En última instancia, están detrás de eso las teorías políticas y morales en las que queremos basar nuestras sociedades. Entonces, para poder limitar o para poder decidir si aceptar la figura del arrepentido en base a principios fundamentales, lo que habría que hacer es el camino inverso. Primero, establecer la teoría política o moral en la que queremos basar nuestras sociedades, después interpretar los principios en base a esa teoría y después ver si la figura del arrepentido es compatible con los principios así interpretados. La última posición frente a la justificación o no del arrepentido es la que llamé pragmatista, y esa posición toma otro camino. No juega con principios, sino se centra en los efectos que podría tener el arrepentido, y es por eso un punto de vista pragmatista y consecuencialista, y si queremos jugar con esos términos tendríamos que nombrar las primeras tres posiciones como deontológicas. Según este punto de vista pragmatista, el arrepentido es una herramienta útil para la obtención de prueba en delitos específicos cuya investigación es muy difícil o incluso imposible sin el conocimiento interno o el insight. Un ejemplo para esta posición es en España Juan Carlos Ortiz o en Argentina Aira Bedián. Y ellos afirman que existen dificultades probatorias en ciertos delitos, como la criminalidad compleja, la criminalidad organizada, los crímenes de cuello blanco o los delitos cometidos en aparatos organizados de poder. Y lo que tienen en común todos esos tipos de delitos es que nadie habla, ¿sí? A menudo no hay una víctima clara y específica identificable, sino la víctima es la sociedad en general, ¿no? En la evasión de impuestos, por ejemplo. Entonces, no está claro quién se ve perjudicado, y las personas involucradas están tan involucradas o se benefician de los delitos que no van a abrir la boca. Y para romper ese silencio hay que ofrecerles algo, ¿sí? Porque, bueno, si no, nadie denuncia nada, nadie revela nada. Y esa oferta puede ser una disminución de la pena. Según Aira Bedián, también se ha mostrado ya la eficacia de esa figura, tanto en Argentina como en el exterior, y él para confirmar esa eficacia dice que en todos los grandes juicios, sobre todo por corrupción, que hubo en los últimos años, aquí entre Argentina y Brasil hubo el famoso caso Odebrecht, pero en España también, bueno, ya en el 2008 y después con la burbuja hipotecaria también hubo grandes casos de corrupción, y en muchos de esos grandes casos de corrupción hubo al inicio de la investigación una delación premiada. Y ahí saca Aira Bedián la conclusión de que funciona,
¿sí? Si tenemos al inicio la delación premiada y al final tenemos una condena, parece que funciona. Si podemos hacer ese razonamiento tan directo, no sé. Pero os lo tiro, aquí está. Si queremos valorar la fuerza de convicción de esta figura, de esta posición pragmatista, entonces tenemos que analizar si la utilidad de la figura es tan grande como ellos dicen, ¿no? Y para hacer eso tenemos que hacer un cálculo de costos y beneficios. El problema es que los pragmatistas obviamente solo mencionan los beneficios. Y ahí la primera pregunta es, ¿qué es un beneficio? A mí me parece que podemos definir beneficio como el caso en el que la aplicación de la figura del arrepentido logra realizar algún objetivo que establecemos para el proceso penal, ¿no? Por ejemplo, búsqueda de la verdad o, no sé, avance en la investigación o condenar a los culpables, lo que sea, ¿sí? Si la figura del arrepentido logra que cumplamos con ese objetivo, tenemos un beneficio. Pero bueno, no podemos quedarnos solo con los beneficios, tenemos que incluir los costos también. Los costos serían los casos inversos, en los que la inclusión de la figura del arrepentido disminuye la posibilidad de lograr nuestros objetivos, ¿sí? Porque perjudica los objetivos o los obstruye de alguna manera. Además, me parece que hay que incluir el riesgo de error, ¿sí? En la asunción de que realmente se den o no esos beneficios o desventajas. Es decir, la probabilidad de que se dé o no el alegado beneficio. Entonces tenemos un cálculo que tiene que contemplar tres elementos: costos, beneficios y la probabilidad respecto de esos costos y beneficios de lograr el objetivo establecido. El otro problema que tenemos con los pragmatistas es que ellos en general mencionan los beneficios de manera muy poco precisa, ¿no? Como antes Ayrabendian. Dicen, esto mejora la investigación. Aún así, a mí me parece que leyendo la normativa, las discusiones parlamentarias y demás, podemos elegir algunos objetivos que se pretenden lograr con la figura del arrepentido, y yo os puse 4 que os voy a mostrar de nuevo en el PowerPoint. Si elegimos como objetivo un avance en la investigación, ¿no? Decimos, aplicamos la herramienta del arrepentido y elegimos como objetivo un avance en la investigación, entonces tenemos que ver si el arrepentido puede acercarnos a ese objetivo o no. Yo creo que en el caso del avance en la investigación, cualquier información lo suficientemente novedosa y abarcativa puede conllevar un avance en la investigación. Es decir, si la barra que establecemos para otorgar el beneficio del arrepentido es tan alta como para excluir la información ya conocida o superflua, entonces toda la información que no es ni superflua ni ya conocida siempre nos va a dar un avance en la investigación. En ese caso, podemos decir que no solo es probable, sino que es cierto que la inclusión de la figura del arrepentido nos va a dar, nos va a ayudar a realizar el objetivo establecido, el avance en la investigación. Y en ese caso no habría riesgo de error, porque siempre cuando aplicamos la figura del arrepentido, vamos a tener información que nos dé un avance en la investigación. Pero si cambiamos el objetivo y establecemos como objetivo, por ejemplo, el ahorro de tiempo y o recursos en el proceso penal, entonces parece que no cualquier información, aunque sea relevante, también conlleve un ahorro de tiempo y o recursos. Porque puede ser que la información sí es relevante, pero me lleva a dar una vuelta, ¿sí?
me lleva a investigar un montón de cosas que al final no terminan en una condena o que requieren un montón de personas para investigarlas, lo que sea. Entonces, puede ser, y seguro que en muchos casos es probable, que la aplicación de la figura del arrepentido también da un ahorro de tiempo y o recursos, pero no siempre se da eso. Y por ello, en este caso, sí tenemos un riesgo de error, en el sentido de que la figura del arrepentido no puede lograr el objetivo establecido. Lo mismo pasa con otros objetivos, como el acercamiento a la verdad o la condena de otros delincuentes. Eso de la condena de otros delincuentes es, por ejemplo, en la legislación argentina se puede ver muy bien que hay un interés elevado en capturar a, digamos, las cabecillas, los jefes de esas organizaciones delictivas, y que para eso también se quiere usar la figura del arrepentido. Bueno, en muchos casos funcionará, pero en otros no. Obtengo un montón de información, la información sí es relevante para la investigación penal, pero por la razón que sea, no me acerca más a la verdad o no me acerca más a la condena de otros delincuentes. ¿Sí? Por ejemplo, porque ya está prescripto el delito, porque al final nunca puedo dar con la persona que cometió el delito, aunque sepa quién es, pero no la puedo encontrar, lo que sea. Y el acercamiento a la verdad también, ya sabemos que, ustedes lo saben mejor que yo, que la prueba testimonial hay que tomarla con mucho cuidado, ¿no? Entonces, incluso si la persona da toda la información que tiene, relata todo como ella cree que pasó, eso no necesariamente nos tiene que acercar a la verdad. Entonces, ahí también es probable que la inclusión de la figura del arrepentido nos ayude a lograr esos objetivos, pero no es necesario, ¿sí? Puede haber casos en los que no se dé eso, y entonces ahí sí podemos hablar de un riesgo de error. Y me parece que ese riesgo de error había que incluirlo en esos cálculos. Yo pensé, pero no estoy segura, pensé que quizás ese riesgo de error de no lograr los objetivos establecidos sea parecido, quizás no igual, pero parecido a lo que Jordi llama el error material, en contraposición con el error inferencial. Pero bueno, después me puedes contar, Jordi, si te parece que es lo mismo o no. Como dije al inicio, no solo tenemos que evaluar los beneficios y sus probabilidades, sino también las desventajas. Y las desventajas, bueno, son los casos en los que la inclusión de la figura del arrepentido no nos ayuda a lograr los objetivos establecidos, sino nos aleja, ¿sí? Lo hace menos probable, lo hace más improbable que logremos esos objetivos. Un ejemplo para eso es si la inclusión de la figura del arrepentido también aumenta las declaraciones falsas, ¿sí? Si podemos probar que las personas que declaran bajo la figura del arrepentido mienten mucho. Entonces, la inclusión de la figura del arrepentido no nos ayudaría, sino nos alejaría de nuestros objetivos, ¿no? Del acercamiento a la verdad, de la condena de otros delincuentes. Lo haría más improbable, lo haría menos probable de obtener esos objetivos. Ahí también tenemos un riesgo de error, ¿no? Porque habrá casos en los que la mentira se detecta tan rápidamente que no se detiene el proceso, no se ralentiza ni nada. Entonces ahí el riesgo de error juega en la otra dirección. Pero también podemos incluir otros objetivos que en general los
los defensores del punto de vista pragmatista no mencionan, pero son objetivos que también siempre se incluyen en los objetivos del proceso penal, como un trato digno o, para decirlo de manera muy general, el reconocimiento y la no instrumentalización de las personas. Y ahí podemos pensar que la inclusión de la figura del arrepentido nos aleja de esos objetivos, lo hace más improbable que no logremos esos objetivos, porque las personas se pueden ver forzadas, se pueden sentir coaccionadas o ser coaccionadas cuando se aplica la figura del arrepentido. A mí me parece que este cálculo se puede traducir a otro sistema o a otra terminología, que es la terminología de los sistemas procesales perfectos, imperfectos o puros, que es una forma de analizar si un determinado procedimiento puede llevar a los fines establecidos. Es algo que hizo Rawls en su análisis de la distribución de bienes naturales y sociales, y Celano lo ha llevado más allá de eso y ha mostrado que se lo puede usar para la distribución de cualquier cosa o el análisis de cualquier procedimiento. Lo que necesitamos para distinguir entre esos sistemas de justicia procesal perfecta, imperfecta o pura son dos parámetros. Necesitamos distinguir o determinar si existe o no un criterio de justicia independiente del procedimiento, y tenemos que determinar si existe o no la garantía de que el procedimiento produzca el resultado de justicia. Eso se puede expresar en este cuadro, que tenemos a la derecha los tres tipos de sistemas de justicia. En el sistema de justicia perfecta tenemos tanto un criterio de justicia independiente como la garantía de éxito del procedimiento. Y un ejemplo para eso es si queremos dividir una torta. Nuestro criterio de justicia es partes iguales. ¿Sí? Cada persona debe recibir un trozo de torta igual de grande que todos los demás. El procedimiento es, bueno, tenemos que dividir la torta en partes iguales, y una manera de asegurar eso es quien corta la torta recibe la última porción. Y para no autoperjudicarse va a intentar cortar trozos igualmente grandes. En este caso, la aplicación del procedimiento necesariamente va a cumplir, digamos, va a dar un resultado que cumple con el criterio de justicia. ¿Sí? Si aplicamos ese procedimiento, el resultado que obtenemos van a ser partes iguales, va a cumplir con el criterio de justicia. Y por eso se llama un sistema de justicia perfecta. En el sistema de justicia imperfecta tenemos un criterio de justicia, pero no tenemos una garantía de éxito. El ejemplo para eso es el proceso penal. El criterio de justicia es generalmente condenar a los culpables y absolver a los inocentes. El procedimiento que aplicamos son las normas del proceso penal del ordenamiento jurídico X. Y como ya sabemos, la aplicación de esas normas nos da un resultado que más o menos cumple con nuestro criterio de justicia, ¿no? Porque a veces se dejan libre a culpables y se condenan a inocentes. Por eso el procedimiento no nos da una garantía de éxito, sino es más o menos probable según las normas específicas, pero nunca es necesario, digamos, nunca tenemos un éxito de 100%. Y el sistema de justicia pura no tiene criterio de justicia independiente del procedimiento, pero sí tiene una garantía de éxito. Eso es el caso de todos los juegos de azar. Por ejemplo, tirar los dados. Ahí no tenemos un criterio de justicia independiente del procedimiento, porque no determinamos antes de determinar el procedimiento qué va a ser justo.
Una vez que tenga el procedimiento, por ejemplo, el que tenga el mayor número, después de haber tirado los dados 3 veces, gana. Una vez que tengo eso, sé cuál es el criterio de justicia, mayor número. Pero si no he establecido el procedimiento, no tengo criterio de justicia. La garantía de éxito del procedimiento es 100%, porque siempre cuando sigo el procedimiento, ¿no?, el que tiene el mayor número gana, eso es justo. No podemos decir, tuviste el mayor número, pero eso es injusto que hayas ganado. No funciona. Y por eso es un sistema de justicia pura, porque solo tiene procedimiento, no tiene criterio de justicia independiente. ¿Por qué creo que eso lo podemos aplicar a mi cálculo de costos y beneficios? Porque lo que yo antes llamé objetivo por alcanzar en el proceso penal se puede también denominar criterio de justicia, ¿sí?, que decide si nos parece justo el resultado que se da o no. Y el procedimiento que aplicamos es lo que antes mencioné, herramienta, que es la obtención de información mediante la figura del arrepentido. Lo que antes llamé probabilidad es la garantía de éxito, digamos, de obtener el resultado, digamos, de que el resultado que obtenemos cumpla con el criterio de justicia. Y si hacemos eso, entonces podemos decir en el primer caso, el del avance en la investigación, donde antes dije que no hay posibilidad de error, porque cualquier información que cumpla digamos, unos requisitos mínimos también nos va a dar un avance en la investigación. Eso sería un caso de justicia procesal perfecta, porque siempre cuando aplicamos el procedimiento, la figura del arrepentido, nos da necesariamente, cumplimos con nuestro criterio de justicia, ¿no?, avanzar en la investigación. Y en los demás casos en los que dije que sí hay un riesgo de error, porque la aplicación de la figura del arrepentido no en todos los casos nos va a ayudar a obtener el objetivo establecido, serían casos de justicia procesal imperfecta, ¿sí?, porque es posible que la aplicación del procedimiento, la figura del arrepentido, no dé con el resultado que queremos, que es el criterio de justicia. Bien, ahora voy a dejar de compartir para los últimos momentos. Después de hacer todo eso, lo que falta obviamente ahora es la conclusión, ¿no? ¿Qué da este cálculo que hice? Y para hacer eso me parece que tenemos que darle valor, ¿no? Tenemos que darle valor tanto a los objetivos establecidos y tenemos que darle valor a las probabilidades o improbabilidades. Las probabilidades o improbabilidades, esas quizás las podamos evaluar empíricamente, ¿sí?, analizando fallos. Y decir, en tantos casos la aplicación de la figura del arrepentido llevó a un proceso más rápido comparado con el promedio y en otros casos no, algo así. Pero para darle valor a los objetivos establecidos, ¿sí?, de si algo es un beneficio o no, o una desventaja, para eso me parece que tenemos que volver de nuevo a los principios básicos del proceso penal, ¿no? Porque tenemos que establecer qué queremos hacer con el proceso penal, cómo debe ser un proceso penal. Y eso nos vuelve a los principios básicos y eso nos vuelve a las teorías políticas. Así que me parece que al final la teoría pragmatista tiene que basarse en una valoración normativa. No puede prescindir de ella. Aunque después, una vez que hayamos establecido los valores con los que vamos a jugar, sí se pueden hacer análisis de costos y beneficios. Pero no podemos hacerlos en el vacío. Igual ayer Laura me dijo que cree que no, que ella tiene otra intuición, así que vemos qué me dice ahora. Bien, con eso quiero concluir. He intentado distinguir
4 diferentes tipos de justificaciones o rechazo para la figura del arrepentido, la posición garantista, la procesalista, la compatibilista y la pragmatista. Y respecto a las primeras 3, creo que la fuerza de convicción depende de su compatibilidad con determinadas teorías políticas y morales y de si aceptamos esas teorías políticas o morales como base para nuestras sociedades. Y respecto a la posición pragmatista, creo que el cálculo de utilidad debe incluir no solo los beneficios, sino también los costos y las probabilidades o riesgos de error. Y me parece que al final esto vuelve a las teorías políticas y morales y me parece que no es tan claro que, que ese cálculo dé un resultado positivo. Me parece que los pragmatistas se lo hacen demasiado fácil. Con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana.